Hola muchachos, ¿cómo están? Vamos hoy día a concluir el ejercicio que quedó pendiente de esta semana que nos conectamos. Y este era el ejercicio caso 2, que tiene que ver con la construcción de un flujo de caja económico y financiero. Vamos a leer el ejercicio primero. Como yo siempre le he dicho, hay que leer primero todo el ejercicio y luego ejecutar. Entonces dice: en descripción del proyecto, Daniel, experimentado emprendedor, realizó un plan de negocio que contempló la factibilidad técnica de fabricar y vender mermeladas y pasta de fruta orgánica sin preservantes, rotulados sobre envases de vidrio de contenido de 250 gramos y destinados a consumidores de altos ingresos que buscan alimentarse de forma sana y natural, los que están dispuestos a pagar un precio mayor al de productos sustitutos similares, pero de mayor procesamiento industrial y con aditivos químicos tales como saborizantes y preservantes artificiales. La demanda. Debido a la fuerte tendencia hacia estos productos, Daniel estimó que para el primer año la demanda de unidades envasadas de pasta de fruta será de 30.000 unidades y para la mermelada será de 140.000. Daniel ha estimado que vendiendo el producto a supermercados del sector oriente de la capital y a tiendas especializadas de comida orgánica deberían enfrentar un crecimiento de la demanda en el caso de las mermeladas de 1.000 unidades anuales sobre el año anterior, desde el segundo año en adelante. Para el caso de los envasados de pasta de fruta, la demanda permanecerá constante en el horizonte del proyecto considerado para estos de 7 años. El precio de venta. El precio de venta para la pasta de fruta será de 3.200 y para la mermelada de fruta 1.200 pesos. ¿Cuál es la estructura de costos y gastos? Los gastos de administración y venta requeridos para promocionar ambos productos, posicionarlos en el mercado, mermas, comisiones, etcétera, se estiman en 18 millones de pesos anuales a partir del primer año. Por otro lado, los costos fijos corresponden a 12 millones de pesos anuales los primeros 3 años del proyecto, ascendiendo a 16 millones anuales hasta el final del proyecto. Los costos variables de producir pasta de fruta corresponden al 25% del precio de venta, mientras que para la mermelada de fruta es de 40% sobre el precio de venta. Detalles de las inversiones. El estudio técnico del proyecto ha determinado que será necesario realizar las siguientes inversiones. Y acá, ¿cierto?, está todo el desglose de las inversiones. Cabe destacar que 60 millones de pesos del valor de las instalaciones corresponde al terreno donde se edificará. Los gastos de organización y puesta en marcha corresponderán a 12 millones de pesos, los que se amortizan en 4 periodos. A su vez, se estima que a medida que la demanda se incremente en el tiempo, se requerirán frigoríficos adicionales a partir del cuarto año del proyecto, por un valor de 50 millones de pesos y misma vida útil que los originales. Una vez finalizado el proyecto, todos los activos fijos que queden se venderán en 140 millones de pesos. Capital de trabajo. En términos operacionales, se ha determinado que el capital de trabajo corresponderá a un 20% de los ingresos operacionales del negocio. El impuesto a las utilidades considere como impuesto de primera categoría el 27% para todos los años. Financiamiento. Concluyendo con los estudios, se estima que los frigoríficos iniciales se financiarán con un crédito en cuotas iguales a 6 años con una tasa del 11% de interés real anual. ¿Qué es lo que se pide? Construir el flujo de caja financiero del proyecto. Entonces ahí tenemos todos los antecedentes del proyecto y lo que vamos a hacer ahora es ejecutar, ¿cierto?, el caso. Entonces vamos a ir al Excel de acá. Y acá tenemos nuestro Excel y aquí vamos a ir completando cada uno de los datos que nos pide. Entonces, dice que la demanda de ¿cierto?, de la pasta de fruta es de 30.000 unidades. 30.000 unidades. E indica además que esta se va a mantener constante durante el horizonte del proyecto. Por otro lado, dice que la demanda de las mermeladas será de 140.000 unidades con un aumento de 1.000 unidades. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es que a la demanda inicial del periodo 1 le vamos a sumar 1.000 unidades.
Y eso lo vamos a copiar hasta el año 7. Luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a incorporar los precios. Dice que los precios de la pasta de fruta será de 3.200, mientras que las mermeladas se comercializarán en 1.200. Ahí incorporamos los precios. Teniendo las unidades demandadas y los precios, podemos determinar los ingresos. Entonces, para determinar los ingresos, vamos a tomar la demanda y la vamos a multiplicar por el precio. El dato del precio lo vamos a fijar con F4 para poder copiar la fórmula. Luego hacemos lo mismo con la demanda de las mermeladas y lo multiplicamos por el precio. Precio que nuevamente vamos a fijar. Con ambos cálculos, ¿cierto? Con ambas fórmulas hechas, podemos copiar los ingresos. Y tenemos los ingresos de cada producto por todo el horizonte de evaluación. Luego, por estructura, ¿cierto? Vienen todos los ingresos afectos a impuestos. Los primeros ingresos son los ingresos operacionales. Luego vamos a registrar los ingresos por la venta de los activos fijos. Y eso nos indica que todos los activos fijos se van a vender al finalizar el periodo en 140 millones de pesos. Ese es un dato que está en el enunciado, no hay que calcularlo. Luego vamos a determinar el costo variable de la pasta de fruta y el costo variable de las mermeladas. Por un lado, indica que el costo variable de las pastas de fruta es de un 25% del precio. Yo puedo sacar el 25% de ese precio y colocar acá el precio unitario o el costo unitario de las mermeladas o de la pasta, pero también puedo hacer directamente el cálculo sobre los ingresos y le saco el 25%, que es lo que vamos a hacer acá. Entonces tengo acá el costo variable de la pasta de fruta, entonces vamos a tomar los ingresos de la pasta de fruta y lo vamos a multiplicar por menos 25% o menos 0,25 para realizar el cálculo. Y lo mismo vamos a hacer con los ingresos de las mermeladas. Vamos a tomar los ingresos y los vamos a multiplicar, en este caso, por menos 0,4. Lo multiplicamos por menos por efectos prácticos para que nos quede negativo y después cuando tengamos que determinar la utilidad antes de impuestos, solo hagamos una autosuma. Entonces, teniendo esos dos, podemos también copiar nuestra fórmula. Ahí tenemos los ingresos operacionales, los ingresos por la venta de activos fijos y los costos variables de cada uno de nuestros productos. Luego tenemos los costos fijos, y de acuerdo a lo que indica el ejercicio, los costos fijos representan, ¿cierto?, 12 millones de pesos los primeros 3 años y luego 16 millones de pesos. También en negativo porque es un egreso. Entonces, lo copiamos hasta el tercer año. Luego vamos a poner los 16 millones para los periodos siguientes. Luego los gastos de administración y venta dice que representan 18 millones de pesos anuales. Entonces, hasta el año 7. Listo. Tenemos todos nuestros ingresos y egresos desembolsables, ¿cierto? Afectos a impuestos listos. ¿Qué nos falta ahora? Ir a los 3 componentes que son de egresos no desembolsables. Los vamos a destacar acá porque es importante tener en cuenta eso, que son egresos no desembolsables que nos van a permitir rebajar la base imponible, ¿cierto? La utilidad antes de impuestos y pagar menos impuestos. Para ello tenemos que calcular o hacer nuestras tablas de inversión que nos van a permitir conocer las depreciaciones. Entonces, ¿qué hice acá? Yo traspasé simplemente los datos del enunciado e incorporé el activo que es terrenos. Si bien las instalaciones decían que eran 180 millones, 60 de ellos correspondían a un terreno. Por lo tanto, voy a sumar acá las inversiones iniciales.
Vamos a calcular la depreciación, y el cálculo de la depreciación es el valor de adquisición dividido la vida útil del activo, que en este caso son 20 años y nos da una depreciación anual de 6 millones de pesos para las instalaciones. Y acá hacemos la misma fórmula para todos los activos, excepto para los terrenos, porque los terrenos no se deprecian, por lo tanto su depreciación es 0. Luego nos dice que la depreciación, que debido al crecimiento de la demanda vamos a necesitar unos nuevos frigoríficos. Por lo tanto, vamos a comprar otros frigoríficos. Y dice que son por un valor de 50 millones de pesos esta vez, no 40, sino que 50 millones. Pero con la misma vida útil que los anteriores. Con la misma vida útil. O sea, la vida útil era de 10 años. Y también hacemos el cálculo de la depreciación. También nos dice que se van a invertir en activos intangibles los gastos de operación y puesta en marcha por un valor de 12 millones de pesos. Y que se van a amortizar en 4 periodos. Y el cálculo, recuerden que es igual, valor de adquisición dividido la cantidad de años que se va a amortizar. Entonces ahí tenemos todo listo en términos de inversiones. ¿Por qué dejé pendiente la depreciación acumulada? Porque es necesario saber cuántos periodos vamos a ocupar nuestros activos. Y para eso es esencial, ¿cierto?, tener en conocimiento y bien presente cuántos años va a durar el proyecto. Y en este caso, el proyecto dura 7 años. Ese es su horizonte de evaluación. Si ustedes se fijan, el horizonte de evaluación, que son 7 años, es inferior a todas las vidas útiles de nuestros activos. Es súper importante tener eso en cuenta porque significa que todos los activos, al menos, ¿cierto?, los iniciales, los vamos a ocupar por los 7 años, ¿ya? Entonces la depreciación acumulada, ¿a qué hace referencia? ¿Cuánto tiempo vamos a ocupar nuestros activos? De acuerdo a su vida útil y de acuerdo al horizonte de evaluación del proyecto. Entonces, en este caso, como les mencioné anteriormente, nosotros vamos a ocupar 7 años cada uno de los activos iniciales. Entonces, todos los valores de depreciación anual los vamos a multiplicar por 7. Eso es lo que hicimos acá, ¿ya? La pregunta es, por supuesto, no hay depreciación acumulada para el terreno. Sí. La pregunta es, acá, no hay más inversiones durante el proyecto, por lo tanto, al menos en activo fijo, por lo tanto lo vamos a dejar así. El total de los 50 millones. Acá la depreciación acumulada es súper importante porque efectivamente la inversión es durante el proyecto. Por lo tanto, tenemos que determinar cuándo se compró. Dice que el activo lo debemos tener disponible desde el 4º año. Por lo tanto, si yo lo necesito para el 4º año, debo comprarlo en el 3er año. Entonces, acá vamos a dejar una notita que diga 3er año. Por lo tanto, si yo lo empiezo a ocupar, si lo compré en el 3º para usarlo desde el 4, lo voy a usar el año 4, el año 5, el año 6 y el año 7. Por lo tanto, lo voy a ocupar 4 periodos. De ahí tenemos la depreciación acumulada de nuestras dos tablas, que tiene que ver con las inversiones iniciales y con las inversiones que se hacen durante el proyecto. Pero por último vamos a calcular los valores libres, y el valor libre no es más que el valor de adquisición menos la depreciación acumulada, o dicho en otras palabras, lo que falta aún por depreciar. Simplemente copiamos nuestra fórmula, por supuesto el valor del terreno y el valor libre de este son iguales, puesto que no se genera depreciación. Copiamos esta misma fórmula hacia acá, y ahí tenemos todos nuestros valores libres. Estas son las dos columnas que nosotros vamos a ocupar y que tenemos que llevar a nuestro flujo, la depreciación anual y nuestros valores libres. Vamos a volver a nuestro flujo para poder calcular cuáles son las depreciaciones anuales de nuestro proyecto. Entonces, vamos acá y vamos a calcular la depreciación. Las depreciaciones deben ir también en negativo, puesto que lo que hacen es rebajar la base imponible. Entonces,
vamos a iniciar nuestra sumatoria con un menos. Entonces, y ya les dije, esta es la columna que vamos, una de las columnas que vamos a ocupar, depreciación anual, siempre. Menos 6, menos 4, menos 1. ¿Ya? No se ocupa esa y tampoco esta porque en el primer año no la tenemos. Entonces estamos calculando en este momento, haciendo la sumatoria de las depreciaciones anuales de los activos que teníamos en el año 1. En este caso, nuestra depreciación asciende a 17 millones. Dado que la inversión se hace en el año 3, nuestra depreciación nuestro monto de depreciación recién va a cambiar en el año 4. Por lo tanto, como el monto va a ser igual, puedo fijar todos estos valores con F4 y copiar la fórmula, ¿cierto?, para el año 2 y 3. Ya sabemos que con la inversión del año 3, nuestra depreciación va a cambiar en el año 4, por lo tanto, no podemos ocupar la misma fórmula. Entonces, para el año 4 vamos a decir, tengo este activo todavía, el mobiliario, y además se incorpora el nuevo frigorífico. Y sumamos todo, y ahora tenemos una depreciación de 22, que en el fondo son los 17 del año anterior, más los 5 millones de depreciación de los nuevos frigoríficos. Nuevamente, como no hay más inversiones, y además tampoco se le acaba la vida útil a ningún activo, siempre va a haber que haya alguna incorporación o venta de activos, ahí sí hay que tener cierto cuidado para poder ir determinando la depreciación de cada periodo. Entonces, como no hay más, lo que vamos a hacer es fijar también esta fórmula y mantenerla hacia todo lo que queda de horizonte de evaluación. Ahí tenemos listo todo lo que tiene referencia a nuestra depreciación. Luego tenemos la amortización de los intangibles, que en este caso lo único intangible o activo intangible que tenemos son los gastos de operación y puesta en marcha, y vamos a ir a nuestra tablita que está acá, y vamos a tomar este valor que es anual. Dado que son 4 periodos que son iguales, también vamos a fijar nuestra fórmula, y vamos a copiarla hasta el año 4. Puede copiar tanto con el teclado como también con el mouse y arrastrar simplemente. ¿Ya? Luego, para finalizar todos los egresos no desembolsables, tenemos en consideración el valor libro. Dado que no hay ninguna venta durante el proyecto, los valores libros se anotan al final. ¿Por qué se anotan? Porque existe una venta. El valor libro siempre se debe ser considerado que cuando uno vende un activo, cuando las empresas o los proyectos venden sus activos al final del periodo. Entonces, eso simplemente lo que vamos a hacer acá es sumar todos los valores libros de nuestros activos. Entonces, también con menos, puesto que debe demostrar, ¿cierto?, si nosotros ganamos o perdimos por la venta de estos activos fijos. Entonces vamos a sumar con el signo menos, ¿cierto?, para que nos quede en negativo ese valor. Entonces nuestro valor libro nos da un monto de 199 millones de pesos. ¿Qué es lo que pasa con esto? Pasa que nuestro valor libro es 199 millones, pero nosotros vendimos nuestros activos en 140 millones, lo que representa que existe una pérdida por la venta de ese activo fijo, puesto que los estamos vendiendo en un menor valor a lo que registran contablemente. Su valor contable está representado por la suma de los valores libros de nuestros activos fijos. Entonces ahí se genera una pérdida, por lo tanto cuando hay una pérdida por la venta de activos fijos, esto implica que también voy a pagar menos impuestos. Entonces, para determinar la utilidad antes de impuesto, vamos a ocupar la autosuma y vamos a tomar los ingresos, desde los ingresos de las pastas hasta los valores libros. No importa que no haya ningún valor acá, pero la autosuma se hace completa para que podamos después copiar la fórmula. Una vez que ya tenemos nuestra utilidad antes de impuesto,
lo que hacemos es aplicar el impuesto respectivo, que en este caso es un 27%. Le ponemos menos para que nos quede restando. Y la utilidad después de impuestos, vamos a tomar la utilidad antes de impuestos y le vamos a restar, ¿cierto? La utilidad, el impuesto, perdón. Le ponemos más porque como está restando, para que nos haga una diferencia. Y ahí tenemos nuestra utilidad después de impuestos. Teniendo estos tres cálculos, podemos copiarlos hasta el periodo número 7. Como ya tenemos todos nuestros cálculos hasta el margen de la utilidad después de impuestos, lo que vamos a hacer ahora es, aquí falta una vez, calcular, hacer todos nuestros cálculos, ¿cierto? Que de las partidas que vienen después de impuestos, que no están afectadas a impuestos. Y uno de los primeros ítems es los ajustes de los gastos no desembolsables. Y los ajustes de los gastos no desembolsables simplemente tienen que ver con sumar los gastos no desembolsables, que en este caso son los que dejamos destacados acá. Sumarlos para que nos queden en positivo. ¿Por qué? Porque solamente cumplen con el objetivo de rebajar impuestos. Son ajustes contables que representan un beneficio tributario que nos favorecerá en términos de pagar menos impuestos. Entonces, lo que vamos a hacer es sumar esto con valores negativos para que nos quede sumando. Entonces, ¿qué hace esto? Que se anula el efecto de los gastos no desembolsables en el flujo. En el fondo, anularlo implica que quede en cero. Por eso en un lado están sumando y en el otro lado están restando. De manera que quede cero y no afecte el flujo real de efectivo de nuestro proyecto, sino que lo que hace es solamente servir como escudo tributario. Y copiamos para el resto de las celdas. Por otro lado, y ahí tenemos listos nuestros ajustes de los gastos no desembolsables. Por otro lado, tenemos la inversión en activo fijo. Las inversiones iniciales, recuerden que se hacen todas en el periodo 0, que es parte de la etapa de inversión en el fondo. La ejecución es la etapa que parte desde el periodo 1. Entonces acá, todas las inversiones, por supuesto, son en negativo, y vamos a tomar el valor total de las inversiones iniciales, y vamos a incorporar acá en el tercer año la inversión que se hizo durante el proyecto, que es de los 50 millones de los segundos frigoríficos. Y tenemos registradas nuestras dos inversiones, y vamos a registrar la inversión en activos intangibles, que son nuestros gastos de operación y puesta en marcha, que son los 12 millones de pesos. Acá. Vamos entonces con ese dato. Acá nuestra inversión de los intangibles. Por otro lado, tenemos la inversión en capital de trabajo, que indica, de acuerdo al ejercicio, que va a representar un 20% de los ingresos operacionales del negocio. Recuerden que los ingresos operacionales son los ingresos por venta de la operación. En ningún caso incluir la venta de los activos fijos para el cálculo de el capital de trabajo. Recuerden además que el capital de trabajo se define como los recursos necesarios para llevar a cabo el proceso productivo de una empresa. Comprar, vender, etc. ¿Por qué se utiliza este concepto de inversión en capital de trabajo? Se usa puesto que al iniciar un negocio no se obtienen ingresos de inmediato, pero sí hay que cubrir ciertas obligaciones, como por ejemplo el pago de remuneraciones, el pago a los propios proveedores. Por lo tanto, eso está reflejado en la inversión en el capital de trabajo. Una vez que yo hago esa inversión, ¿cierto? Una vez que empiezo a recibir ingresos, recién puedo un poco sostener la operación. Pero como no he tenido ingresos, lo que debo hacer es considerar este ítem como inversión en capital de trabajo, de manera que la empresa pueda seguir operando de manera normal. Entonces,
la inversión dice que es el 20% de los ingresos. Entonces vamos a sumar los ingresos del primer periodo. Tenemos dos de nuestros dos productos y lo vamos a multiplicar por menos 0.2 o 20% para que nos quede en negativo, puesto que ya dijimos que todas las inversiones van en negativo porque son egresos. Tenemos 52.800.000 pesos. Para la inversión en el segundo periodo hay que tener cuidado porque no se calcula de la misma manera que en el primero. La primera inversión, la que se hace en el año cero y que tiene relación con los ingresos del primer periodo, es la inversión más fuerte que vamos a hacer en capital de trabajo. Luego, las inversiones que vienen desde el periodo 1 en adelante para cubrir las necesidades del segundo año, tienen que ver solo con la diferencia marginal que existe entre las ventas del segundo y del primer año. En términos matemáticos, ¿cómo vamos a determinar esto? Vamos a decir, vamos a sumar, ¿cierto?, los ingresos del segundo periodo y le vamos a restar menos, ¿cierto?, los ingresos del primer periodo. Cerramos, ¿cierto? Y cerramos el paréntesis. Entonces, ¿qué nos demuestra esta fórmula? Bueno, es la diferencia entre los ingresos del segundo periodo menos los ingresos del primer periodo. Y a esa diferencia yo le voy a calcular el 20% que nos indica de inversión. Tenemos la inversión de nuestro primer periodo para cubrir el segundo. Recuerden que las inversiones siempre se hacen un año o un periodo antes al que yo lo necesito. Y acá simplemente copiamos hasta el sexto año. Si quieren pueden también copiar hasta el séptimo. Cuando copie hasta el séptimo, lo que me va a mostrar es la recuperación del capital de trabajo. Es decir, la suma de todas las inversiones que yo hice en capital de trabajo. Dado que acá tenemos dos columnas, una de recuperación y otra de inversión, recuerden que el capital de trabajo se recupera, por lo tanto, lo vamos a sumar. La recuperación del capital de trabajo representa todas las inversiones que se hicieron durante los periodos. Entonces puedo hacer una sumatoria y multiplicarla por menos 1 o sumar todos con valores negativos para que nos dé positivo. La recuperación del capital de trabajo, por supuesto, que va en un valor positivo. Entonces, sumo todas las inversiones y tengo varias opciones. Puedo multiplicarlo por menos 1 para que me quede positivo, o también puedo poner un menos acá en la suma y también va a ser el mismo efecto, ¿ya? Entonces ahí tenemos la recuperación del capital de trabajo. Por otro lado, vamos a calcular nuestro flujo económico. Recuerden que nuestro flujo económico indica que es el flujo, es el proyecto que está financiado con recursos propios, es decir, no existe ninguna fuente de financiamiento externa. Ese efecto lo vamos a hacer acá para ver el financiamiento. Entonces acá vamos a hacer una autosuma nuevamente desde el último margen que mantenemos, que es la utilidad después de impuestos, hasta la recuperación del capital de trabajo. Como ya les dije, incluir todas las celdas aunque no tengan datos para que después nos facilite copiar la fórmula. Y copiamos nuestra fórmula. Tenemos ahí entonces todos nuestros flujos económicos. Esos son los flujos económicos, o sea, sin financiamiento externo que genera el proyecto. ¿Qué se hace acá en esta tabla? Para esta tabla, primero tenemos que hacer la tabla de amortización. ¿Qué implica? Que dice que vamos a pedir un crédito por un monto que representa a las inversiones iniciales en los frigoríficos y que va a tener 6 cuotas iguales a una tasa del 11% de interés anual. Entonces, el valor de los primeros frigoríficos o el valor presente de nuestro crédito va a ser por 40 millones de pesos. ¿Cuánto es la tasa? Bueno, un 11% y el tiempo, 6 cuotas. Dice que las cuotas son iguales. Es importante también tener presente el tipo de amortización que nos está solicitando. En este caso son cuotas iguales, pero que es sistema francés. Pero también podría ser que sean amortizaciones iguales, que esta columna sea igual. En este caso nos está indicando que esta columna va a ser igual. Y para obtener el valor de la cuota, vamos a ocupar la fórmula o la función pago.
¿Qué nos pide la función pago? Nos pide la tasa, que tenemos acá, el 11%, nos pide el tiempo, n, punto y coma, y nos pide el valor presente. El valor presente le tenemos que anteponer un menos, un signo negativo, para que la cuota nos dé en positivo, ¿ya? Luego, para nuestra tabla, para elaborar nuestra tabla, los datos que ya tenemos son la cuota. Como la cuota es igual, la vamos a fijar y la vamos a copiar hasta el periodo 6. Por otro lado, el otro dato conocido es el valor presente. El saldo insoluto, ¿cierto?, de nuestro crédito en el periodo 0 son los 40 millones. ¿Cómo se construye la tabla? Lo primero que podemos calcular es el interés. Para calcular los intereses vamos a tomar nuestro saldo insoluto y lo vamos a multiplicar por la tasa. Dado que el cálculo es siempre igual, la tasa la vamos a fijar. Entonces, el saldo por la tasa. Como sabemos, la cuota se compone de estas dos cosas, de intereses y de amortización. La amortización representa lo que se va descontando de el préstamo inicial que se solicitó. Por eso es súper importante esta columna de amortización. Por lo tanto, si la cuota está compuesta de intereses y amortización y tenemos la cuota y tenemos los intereses, la amortización la vamos a determinar por diferencia. Entonces va a ser cuota menos intereses, nos va a dar el valor de la amortización. Por otro lado, el saldo se determina, el saldo anterior menos la amortización actual nos va a dar nuestro nuevo saldo. Como ya tenemos las fórmulas de cada una de nuestras celdas, lo que vamos a hacer es seleccionar estas tres y copiarlas hacia abajo para que nos entregue la tabla completa. Y ahí nos cuadra, nos sobran 0 pesos, nos cuadra con 0. ¿Qué se hace ahora? Estas dos columnas son las que nosotros vamos a traspasar a nuestro flujo. Entonces vamos a tomar los intereses. Yo en esta ocasión los voy a copiar como valores para que una nueva forma también pueden hacer el enlace de cada una, así, pueden hacer el enlace de cada una de las partidas de intereses e irlas incorporando al flujo. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Ahora voy a copiarlos todos. Acá podemos poner pegado especial, valores, quiero que los reste y quiero que los transponga. Es decir, como están hacia abajo o en forma vertical, quiero que los pegue restando, pero en forma horizontal. Y ahí me pone los valores. Y lo mismo vamos a hacer con la amortización. Vamos a copiar la amortización y la vamos a pegar acá de la misma manera que lo hicimos con los intereses. Vamos a poner valores, quiero que reste, y transponer. ¿Cuál es el riesgo de esto? Que en el caso de que exista un error en el cálculo, por ejemplo, de la cuota o en la elaboración de la tabla de amortización, si yo hago la modificación acá, no se va a traspasar acá, que es lo que se puede evitar cuando yo hago el enlace uno por uno, ¿ya? ¿Por qué van por separado también? ¿Por qué? Porque así como los gastos no desembolsables me generan me generan un beneficio tributario, también los intereses o gastos financieros me generan un beneficio tributario o un ahorro tributario. Por eso es que van por separado. No es la cuota completa, solo los intereses son los que nos van a generar un beneficio tributario. ¿Cómo se sigue completando esta parte del flujo financiero? El financiamiento es igual o representa, ¿cierto?, al valor presente de nuestro crédito, y ese va sumando, porque no va a salir desde la empresa, va a ingresar como el préstamo que nos está haciendo cualquier institución financiera. Luego tenemos que calcular el ahorro tributario, y como es un beneficio, este debe quedar sumando. Y para ello vamos a tomar el valor de los gastos financieros y lo vamos a multiplicar por menos 0,27, que es la misma tasa de impuesto. No podemos ocupar otra tasa, siempre la misma tasa que ocupamos
en el cálculo que hicimos acá. Si acá fuera 30, acá ocupamos 30. Si fuera 25, 25. Pero son las mismas tasas. Cuando ya tenemos ese cálculo, podemos arrastrar y copiar. Y por último, para determinar el flujo de caja financiero, vamos a tomar, ¿cierto? Vamos a hacer una sumatoria. En este caso no puedo usar la sumatoria de acá porque tengo que ocupar este valor, y si hago toda la fórmula hacia abajo, me va a considerar estos datos, a menos que los borre, ¿ya? Pero vamos a hacerlo uno por uno. Entonces vamos a tomar S más S más S más S más S. Ahora, no importa que no hayan datos en las celdas. Lo importante es que las incorporen para luego poder copiar la fórmula. Por temas prácticos, incorpórenlos todos para después solo arrastrar la fórmula o copiarla. De esta manera llegamos a nuestro flujo financiero. ¿Qué representa el flujo financiero? Bueno, representa que el proyecto en este caso está financiado una parte con deuda y otra parte con capital propio. Entonces, ahí podemos ir viendo las diferencias de cada uno de los flujos, si yo lo financio con deuda o sin deuda. Flujo económico sin deuda, flujo financiero con deuda, ¿ya? Entonces, es importante que ustedes puedan revisar el desarrollo de todo este ejercicio. Si les surgen dudas, por supuesto, me pueden escribir por nuestro grupo de WhatsApp que armamos, por correo, como usted estime conveniente. Yo ya les envié otro ejercicio de estos al portal, está ahí alojado, lo pueden bajar y practicar. El próximo martes nosotros vamos a ver materia nueva que tiene que ver con evaluar justamente estos tipos de flujos de caja. ¿Con qué tasa para determinar el VAN vamos a descontar estos flujos y qué tasa se ocupa para un flujo financiero? No son las mismas tasas. Nosotros en un momento cuando vimos esta materia, ocupamos por temas prácticos, ¿cierto?, una sola tasa, pero efectivamente existen dos tasas para poder evaluar los distintos flujos, en este caso el económico y el financiero. Esos son los contenidos que vienen para después y que vamos a ver este martes. Todas las clases que tengamos desde ahora en adelante probablemente van a ser en este formato, y además yo les voy a subir esta especie de tutorial para que puedan tenerlo de apoyo, ¿ya? Así que cualquier duda, chicos, me escriben por el WhatsApp o por correo. Y como ya les reitero, les dejé otro ejercicio alojado en el portal, que es un caso 3, ojalá lo puedan revisar y ante cualquier duda puedan escribirme y aclaramos las dudas para todos o individualmente. No hay ningún problema en eso. Que estén muy bien y nos vemos.